un objeto, un contenedor de actividades. Ese contenedor de actividades, en ese cubito que ustedes ven ahí, vamos a hacer un ejercicio pues, básico. Ahí nos van a meter siempre en la vida profesional, porque aquí tienen que meter un programa, tienen que meter problemas, tienen que meter todo, entonces tienen que ir tantas áreas y vaya a hacer. Si usted se mete a un concurso, le dicen, le pasan un programa con una lista de mercado, le dicen meta, pues vaina ahí, pero ese contenedor no está solo, ese contenedor tiene un escenario urbano, y ese escenario urbano pues le da unas condiciones de edificio, es decir, de diferenciar lo público de lo privado. Y entre ese público y lo privado pues aparece una primera determinante que son los ejes tensionales del lugar. Esos ejes tensionales son los que le definen a usted su primera aproximación al lugar. Esa aproximación al lugar nos da una primera conclusión, y entonces es que esa masita que estaba ahí, ese cubo, pues ya empieza a desfragmentarse. Es decir, que la primera intervención y aproximación que tiene el edificio la genera la aproximación al edificio como tal, la primera transformación de la forma. Esa transformación de la forma, entonces, haciendo un zoom, entonces aquí es donde vienen, cuando nos ponen esa tablita y ese programa aburrido que nos ponen a hacer, pero que es muy interesante, usted toca hacerlo, pero el problema es dejar la tabla. Entonces esa tabla usted dice, oiga, tiene que meter ahora eso ahí. Entonces cuando usted dice, voy a meter esa vaina ahí, resulta que usted la mete, listo, usted hace caso, usted dividió toda esa vaina ahí, pero eso tiene ahí un problema, es que pues todo está saturado y eso no tiene un elemento de, claro, de composición aún. Se está respetando ya un espacio vacío en el inicial, pero no lo tiene. Entonces, aparece un primer factor, entonces el que vamos a analizar, que es el acceso, y el acceso tiene como primera condición establecer un mejoramiento de esas áreas del programa, una edificación, y se llama la articulación. El acceso, como ustedes pueden ver ahí, es el primer escenario que genera un espacio vacío y articulador de la forma, es decir, todos los espacios del programa, del uso, empiezan a articularse, a dividirse en dos zonas de un proyecto, que son, yo les llamo a eso la zona complementaria y la zona propia. Si ustedes definen ese programa en dos zonas, ya pueden empezar a establecer que ese elemento tridimensional de esa masa empieza a descomponerse. Entonces tenga básicamente que ese primer punto de accesibilidad sí cumple, yo ahí nombro 5 principios claves que son jerárquicos, que son iluminación, la accesibilidad que tiene. Si un proyecto arranca de ahí, tiene un primer principio que se llama articulación y no se va a perder la forma. Lo digo porque muchos de los proyectos, cuando uno va a las asesorías, siempre tienen como guía. Yo siempre les pregunto, oiga, ¿cuál es el acceso? Porque si el acceso no está marcado, probablemente existen problemas de articulación. Entonces, el acceso, el primer articulador de la forma del espacio, pero ya cuando nos queda la forma así, listo, yo ya tengo el acceso, pero sigo teniendo el mismo problema de las áreas, todo lo que está ahí. Entonces viene la otra invitada a la fiesta, que es la que nos empieza a ver un poco de eso, que es el tema de la circulación. Entonces la circulación ya permite un aligeramiento de esos espacios y una individualización, pero esa individualización, como lo pueden ver en la gráfica, también empieza a explotar, digamos, de una manera aleatoria el tema compositivo. Entonces necesito uno que ordene todos, entonces es el serio de la fiesta. Y el serio de la fiesta es la estructura. Entonces la estructura, cuando empieza a amarrarse a esa circulación, pues le pone orden a la vaina, porque entonces cuando yo genero un planteamiento estructural claro en mi principio de composición, empiezo a definir que la circulación se limita con la estructura, que el espacio uso lo divide una estructura de la otra, y ya la composición empieza a tener unos criterios de adición, sustracción, bueno, de definir unos espacios compositivos. Entonces la circulación da continuidad al vacío, conecta las piezas mediante la evidencia espacial, y es el primer principio de la luz como vacío espacial, porque la circulación además tiene esos puntos de conexión de remates abiertos. La estructura, lo que decía, define la circulación, es el primer ordenador de la misma. Entonces al final, cuando yo voy juntando eso, ya el programita, miren lo que se empieza a volver. Entonces ya empiezo a darle una unidad compositiva. Entonces ya todos esos cuadraditos empiezan a tener unas mayores percepciones de unidad, ¿cierto? Con unos principios de composición. Y bueno, ese punto, entonces, que teníamos ahí planteado, vemos como el último factor, que es la luz, el envolvente, empieza a andar. Veíamos que en el sonométrico estaba el tema de la estructura de la circulación, pero el envolvente es el que realmente define la sensación del espacio. Yo siempre les digo a ustedes la luz, cuando ustedes hablan de que quieren moción de un espacio, pues la luz es que le garantiza a usted realmente cómo lo va a vivir. Y ya cuando eso se vuelve un tema de envolventes, pues se engrana con los otros puntos como tal. Voy a correr un momentico acá, y hay un punto clave, porque miren cómo fuimos aterrizando esa masita en un tema de el diseño incorrecto. Por ejemplo, el primer vacío que pusimos del acceso se mantiene, llevó la circulación, conectó, y el tema de la luz, miren cómo generan estos dibujos que yo hago siempre con sombras, que son dibujos oscuros, pero por medio del reflejo de esos espacios blancos, es que uno siente si es amplio o no. Y entonces ese elemento fue llegando. Todos estos son dibujos que yo fui haciendo de manera espontánea, pero llegando para que ustedes visualizaran un poco ese proceso de diseño que fuéramos teniendo.
Y entonces les decía yo que la diapositiva primera estaba completa, digamos que aquí vamos a ver cómo se ensambla entonces toda a nivel de cada uno de esos aspectos, porque buscamos cómo esa pieza, junto con los demás, va formando un hecho arquitectónico, que ojo, no tiene nada que ver con la forma, estamos hablando digamos, de 4 aspectos que se estudian, pero que ya lo demás, ahorita lo vamos a ver, es diseñar y tomar decisiones propias, obviamente por el ejemplo, que yo estoy haciendo un elemento básico, posición, pero ya el otro aspecto, cuando usted engrana las piezas en un orden como tal, pues es diseñar. Entonces teníamos esta parte, esta pieza, pero tenemos otros 2 escenarios, que si partimos de lo mismo, puedo terminar haciendo 2 composiciones formalmente diferentes, pero que llegan a tener los mismos principios de composición en grano, como por ejemplo, la aproximación, la definición, las rotaciones, en fin, el diseño, la aproximación de cosas del edificio como tal. Para que tengamos, pues, bueno, que el diseñar sea emocionar, sea transformar, la magia de nosotros sea eso. Entonces ahí también hay unos boceticos al final, de cómo estos son ejercicios en clase, en los que han sido estudiantes míos, también cómo los abordamos, que en clase haciendo el mismo ejemplo, empezamos a llegar a condiciones propias del espacio desde estos 4 componentes. Bueno, sé que el tiempo se me acabó, entonces esto continuará, así que veremos la proposición de los